Bueno, esta clase tiene que ver con, teniendo en cuenta el texto de Analia Conrit, teniendo en cuenta ese texto y teniendo en cuenta el método biográfico. El método biográfico tiene distintos abordajes, distintas modalidades, distintas dimensiones. Hoy vamos a tratar el concepto, vamos a trabajar dentro del marco de la modalidad de análisis estructuralista. Dentro de la modalidad de análisis estructuralista vamos a tratar un concepto que serviría como un instrumento analítico de la modalidad de análisis estructuralista. Es uno de los tantos que podrían operar dentro de la modalidad de análisis estructuralista. Ahí el concepto es representaciones sociales, y ese concepto es el que utiliza Serge Moscovici en El psicoanálisis, su imagen y su público, que es una obra de 1961. Ese concepto, representaciones sociales, es el vástago del concepto representaciones colectivas, que es de Emilio Durkheim, un concepto utilizado, o digamos la última vez que lo utilizó fue en su último libro, Las formas elementales de la vida religiosa, de 1912. Entonces Moscovici lo saca de este texto de Durkheim. Bien, entonces digamos, vamos a trabajar los dos conceptos casi como intercambiables, como términos intercambiables. Para trabajar, para hablar de las representaciones sociales, me voy a basar en este libro de Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público, que no es un libro que habla sobre psicoanálisis, sino cómo los franceses de la segunda posguerra se representan al psicoanálisis. O sea, los franceses que no estudiaron psicoanálisis se representan al psicoanálisis. Distintos segmentos, ¿no? Distintas cohortes de población, como digamos profesionales, obreros, estudiantes, y distintos profesionales se representan al psicoanálisis sin haberlo estudiado. Bueno, Emilio Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, un texto de Analia Conrit, del mismo libro que estuvimos tratando, Representaciones sociales, una teoría metodológicamente pluralista. Y otro artículo de una revista electrónica, Representaciones y clasificaciones colectivas, la teoría sociológica del conocimiento, de Durkheim. Bien, Moscovici estudia en este libro, El psicoanálisis, su imagen y su público, estudia cómo los franceses de la segunda posguerra mundial, de la década del 50, fines del 40, década del 50, cómo los franceses que corresponden a distintos estratos, definidos en función de rasgos culturales, económicos, profesionales, de la ciudad de París y de pequeños grupos de Grenoble y Lyon, como los distintos franceses se representan al psicoanálisis, sin, digamos, no como los psicoanalistas se representan al psicoanálisis, sino que qué conocimiento adquieren, cómo comprenden, cómo se lo representan al psicoanálisis. Personas que no tienen una formación en psicología o en ciencias. Inicialmente Moscovici se disponía a obtener una muestra representativa del conjunto de la población de París, pero se dio cuenta que solo determinadas categorías sociales hubieran estado representadas en cantidades suficientes, mientras otras, intelectuales, estudiantes, hubieran estado prácticamente ausentes si realizaba este estudio en base a una muestra representativa. Una muestra representativa implicaría, digamos, una selección aleatoria de
de la población de París. En esa selección aleatoria, en esa muestra aleatoria, según Moscovici, no hubieran estado bien representados ciertos sectores, específicamente intelectuales, estudiantes. Por lo tanto, Moscovici realiza una metodología compleja, con ciertos elementos, con distintos elementos articulados. Por un lado hay una muestra representativa de la población parisiense, es una muestra representativa de diferentes sectores de esa población. Eso lo hace igual, pero no considera que la selección aleatoria de una muestra de población, con eso, aún realizando esa selección, algunos sectores de la población no iban a estar suficientemente representados. Divide la población, además de la muestra representativa, realiza un muestreo por cuotas. Este es un muestreo no aleatorio, es un muestreo no probabilístico, donde el investigador conforma una muestra que selecciona individuos de una población a partir de los rasgos o cualidades de esa población. Es decir, hay un esquema, una serie de celdas a llenar con distintos segmentos de la población. Entonces el muestreo por cuotas es lograr la cuota, lograr la cantidad de sujetos para poner en cada casillero, en cada celda diferente. Y esos sujetos que van en cada celda diferente están seleccionados en función de la edad, del sexo, de la formación académica, de la inserción económica, laboral. Entonces se van en forma no aleatoria, en función de las características de cada celda, se van seleccionando individuos, sujetos en cada uno de los casilleros. Entonces se combina la muestra representativa con el muestreo por cuotas. ¿Qué se busca? Esos distintos casilleros tienen que ver con una población de clases medias constituidas o divididas, esas clases medias divididas en industriales, artesanos, funcionarios, empleados, mujeres sin un trabajo. Recuerden que esto es la década del 50 del siglo XX y la posguerra. Entonces estas clases medias, con todas estas posibilidades sociológicas, es dividida en dos subgrupos, según el mayor grado de instrucción y el nivel socioeconómico de los informantes. Después hay otro estrato que es la población que llama liberal, que serían los profesores, médicos, abogados, técnicos, eclesiásticos, la población obrera, obreros de todas las categorías, y la población estudiantil, estudiantes de la Universidad de París. Entonces estos sectores, estos distintos sectores pasan a ser estudiados por el muestreo por cuotas. Además hay un análisis de contenido de todos los artículos de diarios y revistas, análisis de contenido de todos los artículos publicados entre enero de 1952 y julio de 1956 en 241 periódicos y revistas que traten cuestiones relacionadas de manera directa o indirecta con el psicoanálisis. Es decir, se seleccionan 241 periódicos y revistas. De esos 241 periódicos y revistas se leen todos los artículos que traten directa o indirectamente sobre el psicoanálisis, todos los artículos de cada edición del periódico y de cada edición de la revista. Cada vez que sale de edición se la revisa, y si hay artículos que analicen o nombren el psicoanálisis y que lo traten directa o indirectamente, se le analiza el contenido en ese periodo que va del 52 al 56.
Según Conrit, ¿qué es lo que mostró o qué es lo que analizó acá Sergei Moscovici? Mostró el pasaje de una nueva teoría científica a una sociedad determinada, cómo fue entendida y transformada por las personas. Es decir, cómo una teoría científica, una teoría creada en el ámbito científico, en el ámbito académico, cómo esa teoría creada en un ámbito restringido, creada en un ámbito científico con un lenguaje ad hoc, es decir, con un lenguaje técnico, con un marco teórico específico, con una comunidad científica al estilo de las de Thomas Kuhn, ¿no? Una comunidad, pensemos acá, que la teoría, que el psicoanálisis o la física cuántica o cualquier otra teoría es creada en lo que Thomas Kuhn llama comunidad científica, ¿no? Es en un reducto pequeño, ¿no? Un reducto más grande o más pequeño, pero que no abarca toda la sociedad. Fue creada ahí. ¿Cómo de ahí pasa a la sociedad mayor? O sea, ¿de qué manera pasa? El objeto psicoanálisis que sale de la comunidad científica, ¿es el mismo objeto psicoanálisis que llega a la sociedad mayor? ¿O lo que llegó es otra cosa, ¿no? Hay una anécdota contada por el mismo Einstein. Einstein va por la calle un día que está de buen humor y entonces lo para una persona, lo reconoce y le pregunta que le explique la teoría de la relatividad porque no la entiende. Entonces Einstein, que está de buen humor, la explica. La persona dice, no, pero sigo sin entenderla. Entonces Einstein vuelve a darle otra explicación, simplificando la teoría, y así una y otra vez, hasta que finalmente la persona dice, ahora sí entiendo a la teoría de la relatividad. Entonces Einstein le dice, bueno, lo que usted está entendiendo ya no es la teoría de la relatividad. Es decir, un objeto pasó a la sociedad general, en este caso singular, como una cosa diferente a la que estaba en la comunidad científica. Entonces mostró Moscovici el pasaje de un objeto en la comunidad científica a la sociedad más general. Entonces mostró cómo ciertos conceptos, tomando la forma del sentido común, se seleccionaron, reorganizaron, clasificaron y reelaboraron. Es decir, desde el sentido común, ¿no? Desde un ámbito no científico, se reelabora el objeto psicoanálisis. O se reelabora, en el caso de la anécdota de Einstein, la teoría de la relatividad. Entonces se la reelabora. Lo que uno entiende, a las personas de la sociedad general, lo que entienden por esa teoría, o lo que entienden de los conceptos de esa teoría, o de la relación de los conceptos de esa teoría, es algo diferente, porque se produce una selección de términos, se toman algunas cosas, se dejan otras y se reorganizan, se reelaboran. Entonces se explica cómo el objeto psicoanálisis pasó de la comunidad científica a la sociedad general, y cómo pasó y qué quedó de ese objeto, o sea, cómo es el nuevo objeto psicoanálisis. Y luego se analiza cómo esa teoría modificó la visión de los sujetos de sí mismos, cómo ese objeto psicoanálisis modificó la forma de ver la realidad de las personas de la sociedad general que recibieran ese objeto de la comunidad científica. Cómo modificó la visión. Después también estudió Moscovici cómo la modificación del objeto por parte de los individuos de la sociedad general, estudió cómo en esa reelaboración de la teoría tuvieron que ver la orientación política, la adscripción religiosa, cómo esos elementos y otros elementos tuvieron que ver con esa reorganización del contenido. En suma,
analizó cómo la teoría psicoanalítica era transformada en una representación social. Dice Emilio Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa: un hombre que no pensara por medio de conceptos no sería un hombre, puesto que no sería un ser social reducido solamente a las percepciones individuales, sería indiscriminado y animal. Esto es lo que plantea Emilio Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa. Es decir, lo que está planteando es que una persona, digamos, la realidad no es vista solamente con el aparato sensorial, ¿no? La realidad no es vista directamente con el aparato sensorial. Hay una mediación de conceptos, ¿no? De última, para decirlo de otra manera, está la mediación de la cultura. La cultura de cada sociedad, de cada estrato de una sociedad, de cada civilización, nos hace ver las cosas de una manera particular. Por ejemplo, ¿qué es lo que planteaba Durkheim? Por ejemplo, Durkheim digamos, ¿qué hacía ahí Durkheim? Durkheim estudió cómo se formaban las representaciones sociales, ¿no? Entonces estudió a religiones totémicas. Para Durkheim, las religiones totémicas eran el tipo de religión, el tipo de creencia religiosa más antiguo. Entonces, lo que notó él que las representaciones colectivas hacían familiar lo que era extraño. Había un mecanismo por el cual se familiarizaba lo que era extraño. Por ejemplo, para las comunidades australianas totémicas estudiadas por Durkheim y por Marcel Mauss, que también trabajaba en algún momento con Durkheim, lo que planteaba entonces lo que planteaban estos autores, uno del ámbito de la antropología, Marcel Mauss, y otro del ámbito de la sociología, Emilio Durkheim, pero en este caso sobre todo Durkheim, planteaba que por ejemplo, estas comunidades australianas dividían el cosmos, nombraban las partes del universo, nombraban las partes del cosmos, clasificaban al cosmos según su clasificación social, según su estratificación social. Por ejemplo, las comunidades que tenían una división social en 7 partes, en 7 segmentos, nombraban al mapa, mapeaban al cosmos, al universo, en 7 partes diferentes. Las que estaban divididas en 2 partes, lo dividían en 2 partes. Es decir, lo familiar era la estructura social, lo extraño era el cosmos era familiarizado y era visto a partir del lente de la estructura social. Las partes del cosmos eran en realidad las partes de la sociedad porque era lo que conocían. Entonces tenía este mecanismo de hacer familiar lo que es extraño. Representación social, que es el concepto de Moscovici. Moscovici plantea, hace algunas diferencias, algunos ajustes en cuanto a cómo lo ve Durkheim, ¿no? Para Moscovici, la representación social es una organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes. Encarada en forma pasiva, se capta como el reflejo en la conciencia individual o colectiva de un objeto unas ideas exteriores a ellas. O sea, este sería la segunda cita sería en realidad una para Moscovici una cuestión, una definición muy pobre de representación social. Es más bien precisamente lo que no es una representación social. La representación social no es un reflejo. O sea, la representación social no es una
una representación fiel, una representación refleja de lo que es un objeto determinado, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que damos, el objeto psicoanálisis, el ejemplo que damos de Einstein, la cosa, el objeto, teoría de la relatividad, era, cuando lo entendió el individuo, era una cosa, cuando le logró representárselo individualmente, ese sujeto era una cosa totalmente diferente. Lo mismo pasa con el objeto psicoanálisis por parte de los franceses de posguerra. Entonces era una cosa totalmente diferente. Tiene mucho de creatividad. Entonces, la representación social es una modalidad particular del conocimiento, es una forma de conocimiento, cuya función no académica, ¿no? Para Moscovici, sería discutible ver si realmente es así, ¿no? Por ahí no hay tantas diferencias entre el conocimiento científico y la representación social, pero Moscovici las establece. Entonces, la representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. O sea, son ideas, para decirlo en términos kantianos, son ideas reguladoras, ¿no? La representación social es una idea reguladora, igual que el discurso social. Son ideas reguladoras, son elementos reguladores de conductas o de pensamiento. Para Moscovici, las representaciones sociales son una forma de conocimiento que una forma de conocimiento, en el caso de él, la cuestión del psicoanálisis, que implica una reelaboración de una forma de conocimiento científica previa. Entonces, él estudia cómo una forma de conocimiento científica es reelaborada. Esto es lo que estudia él en su libro. Por un lado, dice Moscovici, reproduce la realidad, y aquí aparece, y aquí parece compartir la finalidad del conocimiento científico en general, por lo menos como lo entiende Moscovici. Aunque por otro lado recompone, y esta es la parte más importante de la representación social, por otro lado recompone, reorganiza ese objeto científico que recibe. Y si lo recompone, lo reorganiza, entonces termina siendo otro objeto diferente. La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social. Se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. Es decir, digamos, cada uno, cuando uno lee un diario, dice Moscovici, ahora podríamos decir, cuando uno lee un diario de papel o digital, sobre ciertas áreas de la sociedad que uno no conoce bien, entonces para entender esa noticia en uno opera ese mecanismo de la representación individual o social. Después vemos la diferencia. Es decir, uno hace familiar lo que es extraño a partir de los conocimientos que ya tiene, pero en esta traducción lo que se entiende, el objeto que se crea es totalmente diferente al que uno quería representar. O sea, el mecanismo de la representación social siempre opera con cuestiones de las cuales no tenemos un conocimiento académico, no tenemos una formación específica, ¿no? Este es el planteamiento de Moscovici. Hay otra anécdota, contado por un neurólogo, que analiza casos clínicos de personas con algún problema neuronal, algún problema que afecte su proceso de cognición. Uno de los casos que sirve para ejemplificar lo que es la representación social, uno de esos casos fue el de un hombre de 50 años que era prácticamente ciego desde nacimiento. A los 50 años es operado
y recupera la visión. O sea, anatómicamente, ya fisiológicamente ya podía ver. O sea, por esa operación se permitió que materialmente, físicamente pudiese ver. Pero cuando se le quitó el velo de los ojos, o la venda de los ojos, se percató de que no sabía ver, que tenía que aprender a ver. No bastaba con habilitar el aparato ocular. A pesar de que en términos físicos podía ver, no tenía la capacidad de organizar y darle sentido a la masa de sensaciones que provenían de sus sentidos recién recuperados. O sea, le faltaba algo. El aparato ocular, el aparato sensorial, no bastaba para organizar la cantidad, la gran cantidad de sensaciones que provenían de su nuevo sentido. ¿Qué ocurría acá? Ocurría, por ejemplo, que cuando veía volar pájaros, a lo mejor a 100, 200 metros, se asustaba y creían que estaba muy cerca de él. O sea, no manejaba la cuestión espacial. Lo que estaba muy lejos lo veía muy cerca y esto lo perturbaba. Por ejemplo, si veía un animal, digamos, ahí el ejemplo que daba Héctor Vera es un gato, no veía la figura entera del gato. Veía las patas, la cabeza, la cola, no lograba ver, no lograba conceptualizar la totalidad del animal. Le costaba mucho ver a ese gato representado, es decir, si veía, digamos, un cuadro de un gato o de cualquier otra cosa, le costaba entender la idea de representación en un cuadro, por ejemplo, o la idea de una fotografía. Eso también le costaba verlo, y le costaba ver la totalidad de un objeto. Esto significaba que después lo logró hacer, finalmente lo logró hacer. ¿Por qué? Bueno, porque aprendió a ver. Para aprender a ver necesitó que entre la masa de sensaciones y los objetos de los cuales percibe esas sensaciones, que en el medio haya algo, ¿no? Digamos, todo el aspecto cultural que tiene que ver con lo visual que él no había captado en su periodo de ceguera. Necesitó conceptos, por lo menos culturales, para ayudarse a ver. Necesitó representarse el mundo. ¿Cuál sería digamos, Moscovici plantea que el mecanismo de formación de una representación social es parecido, realiza una analogía con el trabajo de un documentalista. El documentalista trabaja sobre textos acabados, ¿no? Que reúne, recorta, combina en función de un código propio, clasifica imágenes, clasifica videos, selecciona textos, de alguna manera hace un cuerpo particular formado por fragmentos o segmentos de diferentes lenguajes. Dice Moscovici, esto lo decía en 1961, el documentalista no tiene que juzgar, ni puede juzgar sobre la verdad, sobre la calidad de los textos a los que aplica su código y hace entrar en su fichero personal. Entonces hay un doble movimiento de familiarización con lo real por medio de la extracción de un sentido o de un orden a través de lo que se relata, y de manejo de átomos de conocimiento disociados de su contexto lógico normal. Esto desempeñó aquí un papel capital, es decir, el trabajar con diferentes lenguajes, el trabajar con segmentos de textos o segmentos de imágenes, y formar un objeto nuevo. Esto es parecido a la forma, según Moscovici, en que funciona la representación social. Entonces, como habíamos dicho, el mecanismo de formación de la representación social es hacer familiar lo que es extraño. Si el concepto es del orden de lo puramente intelectual y la percepción de lo que es predominantemente sensorial, la representación social no es
únicamente, no es una mera instancia intermediaria, como más o menos veníamos manejando hasta ahora, sino es algo más, dice Moscovici, es algo más que un concepto intermediario. Es un proceso que hace que el concepto y la percepción de algún modo sean intercambiables, porque se engendran recíprocamente. ¿Qué quiere decir esto? Así, el objeto del concepto puede tomarse como objeto de una percepción y el contenido del concepto ser percibido. Por ejemplo, el concepto inconsciente se ve como situado abajo, como parte del aparato psíquico, o bien se ve que una persona sufre de un complejo. Es decir, una persona, si una persona ve a otra que le cuesta hablar, o se sonroja, o tartamudea, en vez de ver simplemente una persona tímida, ve a una persona que sufre de un complejo. Este esquema representacional, recordemos que es de la década del 60. Entonces, si bien Moscovici acá analiza la representación social del psicoanálisis, uno puede usar ese concepto, representación social, para analizar representaciones sociales que tengan que ver con determinadas disciplinas, que tengan que ver con la misma psicología, o con otras disciplinas, o con el arte, o con diferentes campos del arte, como la sociedad general se representa X objeto artístico, como la sociedad general se representa X corriente artística, como la sociedad en general se representa X corrientes de la psicología, o X corrientes o X objeto que venga del derecho o de algún otro lugar, de un ámbito cognoscitivo académico, ¿no? El ejemplo, el estudio de Moscovici se tiene que ver desde esa perspectiva, no solo del interés del psicoanálisis, sino el interés de cómo la sociedad general se representa algo que viene de otro ámbito, de un ámbito académico, científico, académico, artístico, con un lenguaje ad hoc, con un lenguaje y con una cosmovisión de una comunidad científica, de una comunidad más restringida. Cómo eso pasa a la sociedad general. Conry plantea que las representaciones corresponden a actos del pensamiento en el cual un sujeto se relaciona con un objeto, y esta relación va más allá de una mera reproducción automática del objeto, sino en su representación simbólica. Para llegar a este nivel son necesarios dos movimientos: la objetivación y el anclaje. Objetivación. La objetivación comprende tres pasos: la construcción selectiva, es decir, yo tomo algunos elementos para construir el nuevo objeto. En la anécdota de Einstein, Einstein iba seleccionando, pero también el individuo iba seleccionando lo que podía entender o no. Entonces Einstein le explicaba en función de lo que podía seleccionar el individuo. De alguna manera, la explicación de la teoría de la relatividad estaba en función de las posibilidades de ese individuo. Entonces se seleccionan elementos y se dejan de lado otros. Construcción selectiva, esquematización estructurante, naturalización. Construcción selectiva es lo que acabo de decir recién: proceso de retención y rechazo por el que los individuos hacen suyas las informaciones circulantes acerca de una teoría, separándolas tanto del campo científico al que pertenecen como del grupo de expertos que las ha concebido, ¿no? En esa anécdota de Einstein y el individuo van separando el objeto relatividad de ese contexto académico, transformándolo en otra cosa. Esquematización estructurante se refiere al proceso por el cual esos diferentes elementos informativos incorporados selectivamente se organizan para conformar una imagen del objeto que reproducirá de manera visible una estructura conceptual, ¿no? Se refiere entonces al proceso por el cual esos diferentes elementos informativos incorporados selectivamente, es decir, dejando de lado algunos, tomando otros, organizándolos de otra manera, se ve cómo
cómo forman una imagen del objeto. Pero esta imagen no es una imagen refleja, sino una imagen en realidad contradictoriamente diferente. Naturalización, cuando se refiere al proceso por el cual el modelo figurativo de la etapa previa adquiere en la construcción que el sujeto ha realizado para constituirlo un estatus de evidencia. Es decir, lo que construyo me parece luego como evidente. Anclaje es el momento en el cual los elementos objetivados, o sea, la representación social creada, se integra a esquemas de pensamiento previos. O sea, esa representación es luego articulada con esquemas de pensamiento más antiguos. En este proceso, el objeto representacional se enraiza en una red de significaciones culturales, ideológicas y valorativas previas. Y esta representación social articulada a los otros esquemas de pensamiento, esto orienta prácticas sociales determinadas, ¿no? Bien, esto es todo por hoy. Hasta luego.